Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y hoy en este día también quiero agradecer al Señor. Hoy cumplo un año más de vida. Agradecer al Señor por este día que me regala también para seguir anunciando, proclamando. ¡Ay de mí si no evangelizara!, decía San Pablo. Bueno, hagamos nuestra también esta palabra, esta frase de San Pablo. Hoy estamos reflexionando sobre este libro tan importante, ¿verdad?, de Josué, sobre su teología. Vamos a mirar un poco algunos problemas teológicos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema teológico del capítulo 7? Porque esto es lo esencial. Recordemos que toda la palabra de Dios lo que nos quiere transmitir y lo que nos quiere enseñar es la teología. Pero peanagoña de Jay Kuana va para teólogos, teología, quiere decir un tratado sobre Dios, un estudio sobre Dios, un conocimiento de Dios. Mapa peñan de yara ñande en guana, amba ella pañan de yara oye cual cañande. Eso quiere decir la teología. Y por eso que necesita de la filosofía, ¿verdad? O sea, el amigo del saber. Entonces, los antiguos decían que la filosofía justamente es la anchila de la teología, es decir, la esclava, la servidora, porque en Degorei Puruana la me acaban. O sea, hay que reflexionar, hay que estudiar. La teología no es decir, como dicen los protestantes, lo que Dios te inspira y lo que viene a tu cabecita y ahí de Eurosapucay. No, ahí puedes decir cualquier disparate, lo que te viene en tu sentimiento y lo que vos sentís. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque esto se escribe bajo un contexto histórico. Un contexto histórico quiere decir que tiene como es la naturaleza del hombre, la humanidad. Nosotros nos movemos bajo causas y efectos, dirían entonces los estudiosos. Causas y efectos. O sea, si yo presiono aquí, entonces, ¿cuál es el efecto? A la moto,
entonces el efecto, no sé, causa-efecto. Eso tenemos que saber muy bien. Entonces, en la vida del hombre también nosotros tenemos que saber que aquí hay una causa-efecto. El aspecto filosófico y el aspecto de la naturaleza antropológico del hombre se aplica entonces al aspecto teológico. Por eso es Anchila, por eso es entonces servidora de la teología. Para poder entender a Dios nosotros estamos hablando en un lenguaje que se llama antropomórfico. Haupeago dice entonces, nosotros utilizamos categorías, lenguajes, peñaneñe m, ñandeya eayepa, ñandeya ikua haisha, ñanentende haisha. Entonces hacemos la analogía, se dice eso, o sea, la comparación. Ñañemonguetaja, ñadefinibe, ñandeyara, de acuerdo a categorías humanas nuestras. Por ejemplo, un Dios que habla, un Dios que camina, un Dios... Bueno, esas son categorías entonces nuestras humanas. Pero ¿de dónde viene todo esto? Y de una reflexión profunda del hombre, ¿verdad? Con respecto a su existencia. Porque aquí hay algo más de lo simplemente biológico, ¿verdad? Nosotros enseguida nos damos cuenta que hay algo trascendente. Es como decir, si yo tengo una enfermedad, no es que yo me quedo nomás a rezar y a pedir que se me cure esa enfermedad, sino que lo primero que tengo que hacer es buscar la causa. Si me sale un granito, entonces yo tengo que mirar por qué me salió ese granito. No quedarme en lo superficial, muy yo te pomadita y para que termine. No, posiblemente tu problema es tu hígado, o no sé, otra cosa. Los doctores nos van a decir mejor, ¿verdad? Ya dermatólogo, ve. Pean de curú, vea. Vayan de curú, y porque tu hígado de carú ahí, de na pea, euda pea, doy coipea, netishña. Entonces, entonces quiere decir que hay tal cosa, hay tal virus, hay tal resfrío o lo que sea. Cada uno entonces tiene que entrar en esta sintonía, ¿verdad? Y tiene que entrar en este camino, porque si no entramos en esto, evidentemente que no vamos a entender nada. Ahora, nosotros queremos mirar el problema teológico de este capítulo 7. Entonces, ¿cuál es la problemática entonces? Y sobre esa problemática después nosotros vamos a mirar y vamos a decir, es la problema general. ¿Por qué están pensando? Cuando vos tenés entonces aquí la película hecha, la situación bien estudiada y bien conocida, entonces vos podés, una vez diagnosticada la situación, le podés dar el remedio que necesita. Y entonces, el capítulo 7 es uno de los más desconcertantes y escandalosos del Antiguo Testamento. Aquí vea, uno de los más desconcertantes y escandalosos. Venga aquí, porque robó 3 cosas, un manto, robó entonces ahí el lingote de oro y entonces ese tejido, etcétera, etcétera. Entonces todo Israel se va al valle de Acor y le apedrean, le matan. Entonces es desconcertante y escandaloso, ¿verdad? En el Antiguo Testamento. Sin duda, el autor no pensaba así. El autor en realidad no pensaba así, de esta manera. Él quiso, y escuchen bien lo que estamos diciendo, él quiso subrayar la importancia del anatema y con ello el valor supremo de Dios por encima de cualquier interés o deseo humano. Shepea hipotape hendupona, shepea hipotape repetí, shepea hipotape memoriza, shepea hipotape igual. Porque o si no, la gente, sobre todo por toda esta influencia, las sectas, los protestantes, toman la Biblia hacia el pie de la letra, ¿verdad? Y entonces no entendemos, vuelvo a decir, ¿verdad? Porque estos son géneros literarios. Entonces, por una parte, nosotros leemos y vemos que es un capítulo escandaloso y es un capítulo desconcertante. ¿Cómo es? Fíjense lo que nosotros habíamos leído, lo que Josué le llama al orden y le dice, entonces Josué tomó a Acán, hijo de Seraj, con la plata, el manto y el lingote de oro. A sus hijos y a sus hijas. Esto aquí, imagínense, aquí ya se le agrega, incluso dijimos, hace rato que era Acán solo.
Con ahí vas a ver con versículo 24 y llama ahí. Tayira, taira. Sus vacas, sus ovejas, sus asnos, su carpa y todo lo que poseía. Y los condujo hasta el valle de Acor, acompañado de todo Israel. Allí le dijo Josué: ¿por qué nos has traído la desgracia? Que el Señor te haga desgraciado en este día. De desgraciado, rico. ¿Se dan cuenta entonces que es una cosa desconcertante, es escandalosa? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué de esta manera? ¿Por qué esta expresión? Y claro, nos asusta, ¿verdad? Y todo Israel lo mató a pedradas. Miren lo que dice: y todo Israel lo mató a pedradas. Entonces también apedrearon a los suyos y los quemaron. Encima de él pusieron un gran montón de piedras que ha quedado hasta el día del presente. Así el Señor aplacó su indignación. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor, hasta el día de hoy, ¿verdad? El Valle de la Desgracia. ¿Se dan cuenta que es desconcertante y escandaloso? Vamos a ver un poco qué significa todo esto. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. El Papa Francisco reza por Sudáfrica, que vive las revueltas más violentas de los últimos 25 años. In quest'ultima settimana sono giunte purtroppo notizie di episodi di violenza che hanno aggravato la situazione di tanti nostri fratelli del Sudafrica, già colpiti da difficoltà economiche e sanitarie a causa della pandemia. Se estima que las protestas han causado al menos 215 muertos. Comenzaron el jueves 8 de julio con cortes de vías para apoyar al expresidente Jacob Zuma. Zuma fue encarcelado por corrupción, pero asegura que es perseguido injustamente. La mecha se extendió a las ciudades y se transformó en violencia y vandalismo. Los manifestantes denuncian injusticia y también una crisis económica y social que se suma a las consecuencias de la pandemia. Unitamente ai vescovi del paese, rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili coinvolti perché lavorino per la pace e collaborino con le autorità per fornire assistenza ai bisognosi. Los obispos han condenado los actos criminales que se aprovechan de la situación y piden superar los intereses políticos, proteger la vida y preservar el bien común. Denuncian que falta un liderazgo eficiente en el gobierno y que hay prácticas antiéticas en los negocios. Las protestas continúan, pero son menos violentas. Por eso el Papa pidió a Sudáfrica que no olviden el deseo que les ha guiado para renacer en la concordia. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él.
Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando, por pueblos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir, ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Llévame donde los hombres necesiten.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y ahora estamos viendo justamente de una manera mucho más centrada, después de mirar todas las cosas, entonces que nos presenta este capítulo 7 del libro de Josué sobre el culpable Acán, que después entonces se le suman también los hijos, las hijas, sus animales, todo, hasta la carpa, le matan a pedradas, ¿verdad? Y entonces queremos saber por qué tan desconcertante, tan escandaloso. Entonces, el autor sagrado, y escuchen bien, quiso subrayar la importancia del anatema. Quiso subrayar la importancia del anatema. Esto quiere decir no contaminarse con las idolatrías, no contaminarse con aquello que nos aleja de Dios. Upea con las ideas, ani peñe contaminarse, ani la veike umiabe. Eso no nos conviene porque nos desvía del camino de lo esencial. Entonces, la importancia del anatema. Y con ello, entonces, y ahí está, el valor supremo de Dios. El valor supremo de Dios. Porque vos, al no exterminar, al no llevar al anatema, entonces lo que estás haciendo es poner por encima, o sea, tus intereses, tus gustos, tu dinero, tu diezmo, buscar lo que a vos te corresponde, lo que a vos te gusta. Pego la dice, dejo para pueden te la dejo a Nemoini veñan de Yara, no en donde hay ya hay señande. Y entonces el valor supremo de Dios por encima de cualquier interés o deseo humano. Cualquier, vuelvo a repetir, interés o deseo humano. Entonces, claro, aquí fue detrás del lingote de oro, fue detrás de ese manto, o fue detrás, ¿verdad?, de cualquiera de estos que a él le gustaba, la plata, el manto y el lingote de oro. Y entonces, en la idea básica debemos darle la razón. En el ejemplo concreto que elige resulta discutible. Entonces, aquí podemos mirar el ejemplo, o sea, esta narración es un poco discutible, porque el relato actual nos enfrenta a problemas insolubles. O sea, insoluble quiere decir que no podemos solucionar. O sea, es demasiado duro este lenguaje, es demasiado duro. Es como decir que yo te quiero enseñar a vos algo, ¿verdad? Te quiero enseñar a algo. ¿Entendiste? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y posiblemente, sí, puede ser una enseñanza que vos aprendas, ¿verdad? Aprendas, pero en el fondo, después también queda una cierta amargura, ¿verdad? Hoy en día también nosotros vamos, porque nuestra vida pues, es un proceso y un progreso también, ¿verdad? Y otras cosas, vamos como el cangrejo, vamos hacia atrás también. Pero entonces tenemos que estar muy atentos, porque esto entonces es cuestión de metodología, porque recordemos que Dios es historia de salvación. Ñande Yara llegó acá entonces en la historia, en lo que nosotros vivimos. Y ahí donde nosotros vivimos es donde nosotros tenemos que encontrar, antropológicamente hablando, el lenguaje adecuado para enseñar los valores, los principios que provienen de Dios. Yo te puedo enseñar sobre religión a cintarazo, a cintarazo limpio. Dale, póngala así. ¿Entendiste? Pero a ver, decime, ¿te parece que eso entonces lo que quedaría? A ver, ¿cómo quedaría después vos, más adelante, cuando te puedas emancipar, cuando te puedas liberar? Entonces, por eso te está diciendo aquí, el relato actual, este relato que nosotros leemos ahora, con nuestra realidad, nos enfrenta a problemas insolubles, ¿verdad? Sin solución. Claro que también, por eso que tenemos que estudiar verdaderamente la Biblia. Nosotros también tenemos que tenemos que entrar en la realidad de ellos. O sea, nosotros tampoco, después de 3.000 años, no podemos, o 2.500, 2.000, bueno, lo que sea. Entonces no podemos entrar a juzgar un lenguaje de aquel tiempo. Por eso que tenemos que hacer una exégesis ante la Biblia. La Biblia no es un libro de matemática. La Biblia es un libro religioso, es un libro de valores, es un libro de principios. Un libro que te está enseñando con sus lenguajes, con el lenguaje del tiempo,
que deben ser entonces actualizados, y para eso es la exégesis, donde entendamos Yeikuana va para las isea ñande, mooto para la yaguatana lleva, jaupeo peñan de yaguerutas añamo y peñan de cobebe. Y esa va a ser la propuesta posterior. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Voglio camminare con te, Maria. Tu sei mia madre e la mia guida. Tu per me sei il più grande esempio di santità ed umiltà. Voglio camminare con te, Maria. Non solo un momento, tutta la vita. Ho bisogno del tuo amor di madre. Prega per me, curati di me. Guida i miei passi, portami al cielo, sotto il tuo manto non
il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Regina celeste, guardami con compassione. Oggi ti do la mia vita e il mio cuore. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Guida i miei passi, portami al cielo. Sotto il tuo manto non ho paura, piena di grazia, Ave Maria. Oggi ti offro la vita mia. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan hermoso de Josué, que al mismo tiempo es un libro, como decíamos, tal vez uno de los más escandalosos, por lo menos este capítulo 7, y desconcertante. Aquí encontramos la dureza total, ¿verdad? Aquí en este libro. Pero el autor, decíamos, lo que quiere es subrayar la importancia en primer lugar del anatema. Todo aquello que nos desvía del Señor, ya destruyan, eso es lo que está queriendo transmitir el autor sagrado. Pero con esto entonces, como decíamos, como es tan desconcertante, nos trae, ¿verdad?, este ejemplo de la muerte de Acán, o mejor, que el pueblo le mata, le apedrea, le mata, con toda su familia. Este ejemplo resulta un poco discutible, decimos nosotros, para el tiempo de nosotros hoy, también para el lenguaje de nosotros hoy. Entonces, estos estudios son importantes para que entendamos, ¿verdad? Y no nos quedemos de una forma literal de lo que la Biblia nos está enseñando y nos está transmitiendo. Porque somos inteligentes, tenemos capacidad, ¿verdad?, de discernir, de entender, de saber cuál es la preocupación, entonces, cuál es la preocupación, ¿verdad?, de este autor sagrado o de esta comunidad y de lo que quiere transmitirnos. Vamos a mirar entonces algunos de estos problemas insolubles, algo que no se puede solucionar. Número 1, la solidaridad en la culpa, que hace que el pecado afecte a todo el pueblo. La solidaridad en la culpa que hace que el pecado afecte a todo el pueblo. Desde el comienzo se dice que fue Israel quien pecó contra el anatema. Ahí está la solidaridad. Pecó uno, Acán. Y ahí estábamos nosotros mirando un poco cómo el autor sagrado va jugando y al final de cuentas le van agregando otros elementos para darle esa connotación de que es el pueblo de Israel. Somos comunidad. Porque se acuerdan, yo he dicho varias veces que toda la Biblia se escribe para la comunidad. Avendaja ejina, yo y Dios al estilo protestante. Yo y Dios, yo me confieso con Dios, yo con Dios nomás. No. Avenda y por iba. En la Biblia no hay el yo. En la Biblia está la comunidad. Incluso desde la creación del hombre. Génesis 1:26, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. El autor sagrado te quiere dar a entender muy bien que el hagamos de Dios, el plural majestático, si vos querés decirlo así,
se refiere verdaderamente a la comunidad, para decir que Dios es comunidad, que Dios no es cuantijaeño. Y entonces te estamos haciendo comunidad. Yo soy comunidad por esencia. Por lo tanto, vos sos imagen mía, vos sos comunidad. Y cierto, esto es antropomórfico, ¿verdad? Que ya hemos explicado varias veces. Vayan a los cursos anteriores y van a ver, ¿verdad?, lo que significa el antropomorfismo, la forma humana que adquiere entonces de Dios. Porque necesitamos de un lenguaje para poder entendernos o para poder definir a Dios. Yande gogo aveña definir nama bañan de yara hamba ella pa peñan de yara oye cua cañande. Hamba ella ñan de yara oye cua cañande, oye cua cañande diciendo hagamos, es decir, yo soy comunidad, yo soy comunidad. Hashe, comunidad haisha, de ABI porque vos sos imagen mía, vos sos imagen. Si yo soy comunidad, al ser imagen y semejanza mía, vos sos también comunidad. Haupea inala en síntesis el autor sagrado hoy ya casi añande boesea. Y añande pe comunidad. Hashe comunidad. Haupea reche poyapo allá se ha calculado inaguri. Hamba eisha guaba ya pota con amitan con a. Y van a ser como yo. Van a ser como yo. Es decir, van a ser comunidad. ¿Se dan cuenta entonces la importancia? Pero aquí está una reflexión profundísima, como dijimos, desde un aspecto primero filosófico, desde un aspecto entonces de saber quién es el hombre, cuál es la esencia del hombre. Pero también esto viene desde una observación, ¿verdad? Porque el hombre está observando, el hombre está mirando, está reflexionando y se da cuenta que había sido solos no podemos vivir. Diga, tú llegó la ñaneño. Ya nace llegó debe otro vez. Eco tienen de ser en demo cambuan de todo. De ru. De tío, de hermano. Hoy mía, niñera, el que sea. Rico te ves. La de mitano. Ni pensar poder vivir solo. Sos un gusanito tirado ahí si es que te dejan. Y no vas a poder hacer nada. Nada. Así como suena. Mira por lo que es, ¿verdad?, la naturaleza. Y eso es lo que estamos reflexionando y estamos diciendo, Maiko Shea lleva. Y fíjense que este ciclo, ¿verdad?, nuestro, es desde que nacemos y después como que nos vamos emancipando, nos vamos liberando, nos vamos independizando, pero después, cuando ancianos o cuando enfermos, volvemos a lo mismo. Es un ciclo que desde que nacemos nos desarrollamos, etcétera, crecemos y luego vamos muriendo. Y en esa muerte de nuevo dependemos de los demás, dependemos de todo. Pero en el transcurso de la vida luego necesitamos de la comunidad. En el transcurso de la vida. La she a carucero guana de pollo. Ajá, yo la pollo, porque se anda de coi la se gallineo de coi, ausón de gozupi, ajá, yo jamás que tenga otro ya puede cuidar, otro va a poder. Si añemon desea, lleva que una camisa que me hagan bien, ay, que te ve otro, ya popiana, y balea, ya poca, ya poser. De caraí, ella pomina, de cuñacarí, ella pomina, si a caruce se vare, entonces, si, sinceramente, en la cocina cuayete hoy, a nivel que me llevo ese. Y entonces hay que tener otro, y así. Estoy poniendo ejemplos así muy sencillos para que nosotros podamos entender y saber que nosotros entonces, desde la creación, eso es lo que te está enseñando la Biblia y te está diciendo, ella es esa peamina, ella es esa cuamina. Diga, tú entonces de la Jacobai, diga, tú de la Yatrataba y peñan de la Pichacuera. Diga, tú, ¿por qué? Y porque somos comunidad. Y entonces nos debemos a la comunidad. Tenemos que trabajar por la comunidad. No podemos ser egoístas. Entonces, y esto en todos los sentidos. Por ejemplo, en el sentido económico, miren que la Biblia te habla del famoso diezmo. Pero el diezmo no era ahí para que vos te enriquezca el fulano de tal, para hacer su millonada. No. Eso era como nosotros hoy en día decimos el IVA, ¿verdad? El IVA. ¿Por qué? Porque eso estaba pensado justamente para la comunidad. Y el IVA en realidad está pensado para nuestra comunidad también, para la sociedad. Porque a través de ese impuesto es para que la sociedad, la comunidad viva. E incluso yo les voy a decir una cosa.
Si todos fuésemos honestos y pagásemos nuestro IVA hoy en nuestra sociedad, ¿saben qué? Todos íbamos a vivir gratis del aire. Ustedes saben eso. Si hubiese una buena administración. Lando y coino la ñemonda, de por digamos la corrupción. No hace falta, no íbamos a estar pagando ni la luz, ni el agua, ni nada. Lo que dice entonces, ñande ya yesa, peana ya yesa, cuana ayaheya, lamba ebai, yaheya la mondaja, yaheya, todo lo que entonces nos aleja de Dios. Y eso es lo que la Biblia te está enseñando. Eso es lo que la Biblia te está enseñando. Y por eso entonces, para enseñarte bien, viene la cuestión del anatema. Entonces el autor sagrado absolutamente no acepta esta cuestión de Acán, la inmunda. Es algo que no le corresponde. Todo eso, dice, tiene que ir al anatema. Entonces, bueno, se dan cuenta, son cosas desconcertantes y escandalosas. Pero en el fondo es lo que quiere enseñarte lo importante. La metodología, y bueno, este es el ejemplo que te pone el autor sagrado. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios
para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro y la teología de Josué. Estamos haciendo este camino, estamos procurando, entender cada vez más, ¿verdad?, cuál es el problema teológico. El primero, decíamos, la solidaridad. Aquí nosotros estábamos entrando en la solidaridad. Todos, entonces, nos metemos en esa misma bolsa, por culpa de uno, pero en el sentido de la solidaridad. Solidaridad quiere decir donde todos nos ayudamos para que podamos crecer y salir de la situación. Desde el comienzo se dice que fue Israel quien pecó, ¿verdad?, contra el anatema, desde el comienzo. Israel pecó, Israel pecó, o sea, no penáis. Pero los israelitas, 7:1, pero los israelitas cometieron una infidelidad con las cosas que debían ser consagradas al exterminio. En efecto, Acán, hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Seraj, de la tribu de Judá, se reservó algunas de esas cosas y la ira del Señor se encendió contra los israelitas. Bueno, ahí entonces comienza, ¿viste? En el 7:1, ¿verdad? Te dice bien, te hace una introducción. Aquí se nota, ¿verdad?, muy bien que hay dos narraciones, ¿verdad?, que el autor sagrado fue metiendo. La cuestión del anatema y la cuestión aquí de la derrota. Se quiso hablar seguramente de la derrota, o se hablaba de la derrota y estaba también lo del anatema, y entonces ya es cana, amba, hoy coño esa derrota con ay. ¿Por qué nosotros no pudimos avanzar? Y porque fuimos infieles, no le cumplimos verdaderamente al Señor, porque allá en el 6:19
todo el oro, la plata, los objetos de bronce, los hierros serán consagrados al Señor y pasarán a formar parte de su tesoro. Bueno, esa es la parte ya, ¿verdad? Después dice en el 18, el anterior a eso dice, en cuanto a ustedes tengan mucho cuidado con lo que está consagrado al exterminio, anatema, no sea que llevados por la codicia, se adueñen de alguna cosa prohibida, porque entonces pondrían en entredicho el campamento de Israel y le atraerían una desgracia. ¿Entienden? Y le atraerían una desgracia. ¿Se dan cuenta? Y aquí entonces en el 7.1 te vuelve a recordar eso que ya dijo allí, ¿verdad? En este caso es ya el discurso, ¿verdad?, que se está haciendo antes de entrar en la lucha. Bueno, entonces en el 7.1 los israelitas, sin embargo, cometieron una infidelidad. Y entonces aquí encontramos la solidaridad, entonces esto quiere decir. O sea, todo Israel, por culpa de uno. Es toda la comunidad la que sufre. Eso es lo que estuvimos diciendo. Cuando yo cometo un pecado, entonces hago sufrir a toda la comunidad. Toda la comunidad. Ustedes saben que todo el Antiguo Testamento en este sentido siempre habló del pecado, ¿verdad?, del pueblo, del pecado colectivo, el pecado entonces de todo Israel, de toda la comunidad. Antes siempre se hablaba así, ¿verdad? Hasta que después con Ezequiel recién se comienza a valorar el pecado individual, es decir, la responsabilidad individual, donde cada uno es responsable de sus acciones, cada uno. Pero también dentro de este pecado colectivo, también siempre se presenta también en algunos casos y te dice, bueno, si vos hiciste eso, bueno, vaya a de la llama, güey. De causa de sufrir por mi otro. Pero cuando el pecado colectivo o el pecado nosotros hoy le llamamos el pecado social. Hoy le llamamos así pecado social. Y eso es cierto, el pecado social. Porque tu pecado afecta a toda la sociedad. Yo siempre pongo los ejemplos, ¿verdad?, de las grandes tragadas, de las grandes millonadas. Entonces, no sé, hace un puente, ñando timba, que cuesta millones y millones. ¿Eso a quién vos le estás estafando? Y a todo el pueblo. A ver un poco, con ese, ¿cuántos puentes podías hacer no sé, en lugares, un arroyito inde, vos te vas ahí hacia aquí alrededor de Asunción, alrededor nomás, te vas. Y hay algunas veces una o dos calles nomás que vos podés pasar, porque ahí hay puente para pasar los arroyitos, ¿verdad? No, pero eso depende de la municipalidad, que esto, aquello. Pero ¿por qué pico no nos unimos todos y nos hacemos? O sea, en vez de estas grandes tragadas, ¿verdad?, con ese dinero, se hubiese hecho con no sé cuánto. Yo no soy ingeniero, no sé el precio, ¿verdad? Pero puedo preguntarle ahí a mi hermano que es ingeniero, voy a la Valente de ni 25 metros con la arroyito y bueno, hace algo bueno, hace algo, o sea, que valga la pena. Más pícola, siempre la ñamondamante hoy. Y así es. Y entonces aquí te está diciendo, bueno, esa solidaridad en la culpa, es decir, nosotros de cierta forma también somos culpables, ¿verdad? Porque dejamos que esas cosas sucedan. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te está diciendo. Y bueno, entonces dice la respuesta de Dios a Josué, insiste en que ha sido Israel el que ha pecado, ¿se dan cuenta? Entonces somos nosotros los que hemos pecado. Porque ñandeñamos y fulano, entonces solidaridad. Bueno, segundo elemento de esta teología, de lo que nos quiere enseñar. El pecado es uno, el pecado de uno, provoca el castigo de muchos. Ahí está. Y eso es cierto, pues las consecuencias del pecado, que yo puedo hacer un pecado, entonces provoca el castigo de muchos. Le voy a poner un ejemplo así un poco más nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, uno que peca por la bebida, y es, por ejemplo, conductor de un colectivo, ¿verdad?
Y claro, él se va, nadie se da cuenta, se sube, sale, se mete en la ruta, lleno su colectivo. Ya voy a Fórmula 1 y yo, ojo, ya rati, fero camión, ya rati, gramata, lo que sea, cualquier cosa. O yucapaitela y gente, o por lo menos le deja todo ahí, unos cuantos muertos y unos cuantos heridos, ¿entiendes? Entonces, ese pecado de uno afecta a muchos. Aquí estoy poniendo un ejemplo así un poco por decir a qué se está refiriendo. Es decir, que siempre mi responsabilidad entonces afecta a muchos otros, Papá, si yo soy una persona, entonces, que no me comprometo con mi esposa, con mi familia, hay cosas canas, ya popea, ya poamoa, japean, ya jamuan. ¿A quién le estoy destruyendo? ¿A quién le estoy? No, se vea sherecobe, ya pota la ya posee así, shenigo. ¿Cuántas veces yo escuché así personas, verdad? A quien yo me he acercado por problemas, ¿verdad? Y que me decían, país, me podés ayudar, mira que esta es la situación. Y bueno, invítame a un almuerzo, ya te caruja, pepeña tanta. Y ahí yo iba a aprovechar. Bueno, y después en un momento, allá, rayo, allá. Hoy se un botado ahí ve, y me sabe, más bien, donde allá, ya bota la ya bota la llave, a mandar, así. Está bien, ¿verdad? ¿Qué picota que yo haga, Yema? Pero se dan cuenta que ese pecado personal afecta después a toda una comunidad. Y eso puede ser el problema. El pecado de uno provoca lastimosamente el castigo de muchos. Bueno, vamos a seguir conversando sobre esto porque me parece que la teología de este capítulo 7 del libro de Josué es tan importante para nosotros. Les invito a que sigan leyendo, sigan mirando 1 y 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 y 10 veces peleé con capítulo 4. Ambeca tuve. Y ya hoy las enseñanzas tan profundas que podamos aplicar la verdad a nuestra vida y después que nosotros podamos vivirla. Bueno, ahora yo me despido de ustedes por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.